Claro, aquí está la historia completamente localizada en un contexto mexicano. ¿Puedes ser mi mami?, le suplicó la niñita a la mesera mientras su papá, un hombre soltero, se quedaba helado, con los ojos llenos de lágrimas. Las luces amarillentas de la fonda zumbaban suavemente sobre las mesas de madera, proyectando una calidez acogedora contra las ventanas empañadas por el frío. Afuera, una llovizna helada caía bajo la luz de un farol, arremolinándose como pequeños fantasmas en el viento cortante de la Sierra de Puebla. Era una noche tranquila de viernes en el pequeño pueblo mágico, de esas que se meten hasta los huesos y hacen que la gente busque refugio, consuelo o compañía si la tienen. Adentro, Sofía se movía detrás de la barra con una urgencia silenciosa. Tenía 24 años. Su cabello rubio cenizo recogido en un chongo pulcro, con algunos mechones enmarcando su rostro cansado. Un reloj con correas de piel gastada se aferraba a su muñeca, y las suelas de sus zapatos negros comenzaban a despegarse, pero su uniforme estaba limpio y su postura era recta. Nadie adivinaría el temblor que acababa de recorrerla como una ola. Acababa de terminar de lavar una pila de platos en la parte de atrás cuando su celular vibró. El mensaje era simple, pero devastador. Sophie, tu abuela volvió a preguntar por Elena hoy. No te reconoció. Se quedó quieta por un momento, con las manos húmedas a los costados. Sus ojos brillaron, pero parpadeó para contener las lágrimas. Inhalando profundamente, enderezó los hombros y regresó al comedor. El duelo, como tantas otras cosas en su vida, tendría que esperar. Al fondo de la fonda, en una mesa esquinada, estaba sentado Alejandro Herrera, de 35 años, de hombros anchos y vestido impecablemente con un saco de lana azul marino. Incluso sentado, tenía la presencia de un hombre acostumbrado al poder. Su rostro era atractivo, pero había un vacío en sus ojos, un cansancio que no ocultaba. Frente a él, balanceando las piernas y tarareando suavemente, estaba su hija, Valentina. Valentina tenía 5 años, con un torbellino de rizos castaños dorados y unos ojos del color de una laguna de verano. Claros, curiosos, increíblemente grandes. Hablaba sola mientras apilaba sobrecitos de azúcar en pequeñas torres, mirando de vez en cuando hacia su padre, quien estaba sentado rígidamente, distraído por el brillo de su teléfono. Sofía se acercó a la mesa con su libreta y una sonrisa ensayada. «Buenas noches. Bienvenidos a La cocina de Doña Elvira», dijo, su voz cálida a pesar del frío que todavía se aferraba a ella. «¿Les ofrezco algo de tomar?» Alejandro levantó la vista brevemente. «Un café de olla sin azúcar», dijo señalando a Valentina. «Y leche para ella». Valentina le sonrió a Sofía. «¿Tiene de esa leche que viene calientita en un vaso?» Sofía soltó una risita. «Claro que sí», dijo anotando el pedido antes de alejarse. Mientras llenaba la jarra de café, Sofía sintió el ardor de las lágrimas no derramadas. Sus manos se movían mecánicamente, taza, servir, charola, pero su mente viajaba al asilo, a cómo su abuela solía trenzarle el cabello y llamarla «mi rayito de sol». Ahora era una extraña. Regresó a la mesa justo cuando el teléfono de Alejandro volvió a sonar. Con un suspiro, él se levantó. «Disculpa, tengo que tomar esta llamada», murmuró y salió. Sofía colocó las bebidas suavemente sobre la mesa. Valentina la observaba atentamente. «Tienes el cabello bonito», dijo la niña. Sofía sonrió. «Gracias, qué linda eres». Hubo una pausa. Valentina la miró con una expresión pensativa, como si estuviera sopesando algo importante. Luego, con una voz suave y sincera, preguntó: «¿Puedes ser mi mami?» Sofía se congeló. La charola en su mano tembló. Sus ojos se abrieron de par en par, atónita por la pregunta, por su inocencia, por su peso. Miró a la niña, cuya mirada no contenía miedo ni broma, solo esperanza. Detrás de ella, la puerta se abrió.
Alejandro entró de nuevo, sacudiéndose la llovizna de los hombros. Se detuvo al ver la expresión de Sofía. Sorprendida, pálida, inmóvil. Luego sus ojos se desviaron hacia Valentina. «¿Qué dijo?», preguntó en voz baja, aunque una parte de él ya lo sabía. Sofía no pudo responder. Se le hizo un nudo en la garganta. Valentina se giró hacia su padre y dijo sin vergüenza ni vacilación: «Le pregunté si podía ser mi mami». Alejandro se quedó paralizado, conteniendo la respiración. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en ese instante algo se quebró en el aire entre ellos. Miró a su hija, luego a la mesera, y su mundo cuidadosamente controlado, de duelo gestionado, rutinas seguidas, emociones enterradas, comenzó a temblar. Afuera, la llovizna seguía cayendo, suave y constante. El viaje en coche a casa estuvo envuelto en silencio, roto solo por el suave zumbido del motor y el crujido ocasional del hielo bajo los neumáticos. Las calles del pequeño pueblo estaban tranquilas ahora. La llovizna caía constante e implacable, amortiguando incluso el sonido del mundo girando. Alejandro Herrera mantenía los ojos en la carretera, sus nudillos pálidos contra el volante. Su hija Valentina dormía profundamente en el asiento trasero, con la cabeza inclinada hacia un lado, los labios entreabiertos en la inocente entrega de los sueños. Abrazaba una muñeca de trapo gastada, una de las últimas cosas que su madre le había dado. La mente de Alejandro no estaba en el camino. ¿Puedes ser mi mami? Las palabras resonaban en su cabeza. No fuerte, no dramático, simplemente ahí, implacable, suave y resonante como una campana en un cañón profundo que se negaba a dejar de sonar. Miró a Valentina por el espejo retrovisor. Su pecho subía y bajaba rítmicamente bajo su abrigo rosa. ¿Cómo podía alguien tan pequeño preguntar algo tan masivo? Su mandíbula se tensó. Agarró el volante con más fuerza. Fue solo la pregunta de una niña, se dijo. Los niños dicen cosas extrañas, cosas que no quieren decir, cosas que no entienden. Pero la voz dentro de él se resistió. ¿Por qué a ella? ¿Qué vio en ella que yo no he podido darle? Sabía lo que era. La calidez en la voz de esa mesera. La forma en que sus ojos se suavizaron cuando miró a Valentina. La paciencia. La dulzura que él no había podido invocar por mucho que lo intentara. Recordó los 6 meses de visitas al hospital, su hospital, el olor a antiséptico y flores marchitas, el monitor cardíaco que nunca dejó de sonar hasta que lo hizo. Su esposa había luchado ferozmente hasta el final, y cuando llegó, dejó a Alejandro roto de maneras que todavía no entendía. Valentina había sido demasiado pequeña para recordar con claridad, y sin embargo, de alguna manera recordaba lo suficiente como para saber lo que faltaba. Cuando llegaron a casa, Alejandro cargó a Valentina adentro, acunándola contra su pecho. Ella se movió, pero no despertó. La arropó en la cama y se quedó en el umbral, observándola acomodarse. «No es nada», se dijo de nuevo. «Solo tiene 5 años». Vio una cara amable. Eso es todo. Pero pasada la medianoche, se despertó con el sonido de una voz suave. Entró en la habitación de Valentina. Seguía dormida, pero sus brazos estaban envueltos firmemente alrededor de su almohada. Sus labios se movían débilmente en un susurro. «Sophie, mami». A Alejandro se le cortó la respiración. Se quedó helado en la puerta, incapaz de moverse o apartar la mirada. Ya no era solo un momento, no solo un capricho infantil. Era una herida, una que nunca se había atrevido a nombrar, de repente abierta de par en par. Al otro lado del pueblo, Sofía estaba de pie la poco de su abuela Proskela, todavía con el abrigo puesto. Los dedos rígidos por el frío. Adentro, la anciana estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, tarareando una canción de cuna.
Cuando vio a Sofía, sus ojos se iluminaron, pero no de reconocimiento. «Elena», dijo con alegría. «¿Regresaste?» Sofía sonrió débilmente. No la corrigió. Nunca lo hacía. Cruzó la habitación y se arrodilló junto al sillón, colocando suavemente un rebozo sobre los hombros de su abuela. «Cuéntame otra vez del jardín», dijo su abuela apoyándose en su tacto. Sofía apartó un mechón de cabello plateado de su frente. «Estaba lleno de violetas», susurró. Más tarde, cuando su abuela se durmió, Sofía se sentó sola en la cocina. El aire estaba quieto, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Sobre la mesa había una foto enmarcada. Su madre y su padre sosteniendo a una bebé risueña. Ambos habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 10 años. Había crecido mudándose entre parientes hasta que su abuela la acogió. Ahora, incluso esa conexión se estaba desvaneciendo. Tenía 24 años, estaba sola y cansada, pero no amargada. Extendió la mano y trazó el borde de la foto con el dedo. Afuera la llovizna seguía cayendo. ¡Ah! La campanita sobre la puerta de la fonda sonó y Sofía levantó la vista de la cafetera. Eran ellos otra vez. Alejandro Herrera y su hija Valentina se habían vuelto clientes habituales en las últimas 2 semanas. Siempre a la misma hora. Martes, jueves, a veces un tranquilo domingo por la mañana. Alejandro nunca decía mucho. Pedía café de olla, sin azúcar. Valentina siempre pedía leche calientita. Sofía los notaba. Era imposible no hacerlo, pero mantenía la distancia, cuidando que nada se demorara en su expresión. Los saludaba con la misma sonrisa suave que le daba a todos los clientes. Hacía las mismas preguntas amables. Sus manos ya no temblaban cuando se acercaba, pero por dentro se mantenía en guardia. Se suponía que no debía sentirse atraída. Lo había aprendido por las malas. Aún así, había algo en la forma en que Valentina siempre la buscaba en el momento en que entraban. Algo en cómo Alejandro, a pesar de su comportamiento frío, levantaba la vista cuando ella pasaba, solo por un segundo. Nunca lo suficiente como para significar algo. O tal vez, justo lo suficiente. Un jueves por la noche, Valentina tosió, una tos seca y áspera que intentó ocultar detrás de la mano. Sofía, limpiando la barra, levantó la vista al instante. Valentina tosió de nuevo. Alejandro la miró, ligeramente preocupado. ¿Estás bien, mi amor? Valentina asintió demasiado rápido. Estoy bien, dijo con voz rasposa. Sofía dudó. Luego se deslizó hasta la cocina trasera. Detrás de los casilleros del personal, guardaba una pequeña bolsa de hierbas secas de su jardín de ventana. Manzanilla, hierbabuena, toronjil. Las había plantado no para nadie más, solo por el aroma, para recordarse a sí misma que algo todavía podía crecer. Preparó una pequeña jarra de té, lo sirvió en una taza de peltre desportillada y lo llevó a su mesa. «Te preparé esto», le dijo suavemente a Valentina. «Te ayudará con la garganta». Alejandro levantó la vista sorprendido. «No tenías que molestarte». «Quise hacerlo», respondió Sofía sin mirarlo a los ojos. «Son solo hierbas». Valentina acunó la taza como si fuera un tesoro. Sopló, luego tomó un sorbo. «Sabe a jardín», dijo, sonriendo. Sofía le devolvió la sonrisa. «Es porque vino de uno». Se dio la vuelta y se fue antes de que cualquiera de los dos pudiera decir más. A la mañana siguiente, Sofía llegó antes del amanecer. La cocina todavía estaba oscura. Cuando se puso detrás de la barra, se detuvo. Un pequeño ramo de lavanda estaba sobre la mesa de preparación, envuelto en papel de estraza. Una nota estaba metida debajo del cordel. «Gracias por tu amabilidad». Se quedó mirándolo. No fueron las flores lo que la desarmó. Fue la caligrafía, ordenada, insegura. El pensamiento detrás de ello. Sin coqueteo, sin expectativas. Solo gratitud.
Sus manos temblaron mientras se llevaba la lavanda al rostro. El aroma era intenso y calmante. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Se apartó rápidamente, secándose las mejillas con la manga. No había nadie para ver. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le agradeció, no por el servicio, no por el trabajo, sino por la amabilidad. Colocó la lavanda en un frasco de vidrio cerca de la ventana y se quedó allí, respirando su aroma. Esa noche, la fonda estaba tranquila. Alejandro y Valentina estaban sentados en su mesa habitual. Sofía observaba desde detrás de la barra. No se acercó, pero sus ojos se detuvieron más de lo que pretendía. Valentina estaba dibujando en el reverso de un menú, riendo. Alejandro se inclinó, preguntándole qué hacía. ¿Qué? Esa basisa. ¿no? La señaló con orgullo, una figura de palitos torcida con el pelo alborotado. «Ese eres tú», dijo. Alejandro se rió, un sonido suave y bajo que Sofía nunca antes había escuchado. Era real, sin filtros. El pecho de Sofía se oprimió. Se dio la vuelta limpiando la barra, pero luego volvió a mirar. La calidez entre padre e hija, la comodidad en su risa, el vínculo silencioso que se formaba a través de las grietas del dolor. Estaban sanando, y tal vez ninguno de los dos se daba cuenta. Sofía se quedó quieta detrás de la barra, el trapo olvidado en la mano. Sus ojos se suavizaron incluso cuando su sonrisa se desvaneció. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería pertenecer a esa mesa, ser parte de ese pequeño, imperfecto y hermoso mundo. Parpadeó para alejar el pensamiento y volvió a su trabajo, pero su corazón ya estaba un poco menos protegido. Era una tarde gris cuando Alejandro se quedó cerca de la barra mientras Valentina terminaba sus hot cakes con chispas de chocolate. La fonda estaba tranquila. El zumbido de la cafetera era el único ruido de fondo. Sofía limpiaba una mesa cercana, sus movimientos firmes, aunque podía sentir su mirada. «Me preguntaba», dijo Alejandro carraspeando, «¿considerarías darle clases de regularización a Valentina? Está un poco atrasada en su lectura». Sofía hizo una pausa con el trapo todavía en la mano. «Yo... no lo sé», respondió. «Eres paciente con ella. Le caes muy bien», agregó Alejandro con más suavidad. Sofía miró a Valentina, que ahora apilaba envases de miel de maple en una torre torcida. «Es solo que... intento no involucrarme demasiado con los clientes», dijo con voz más suave. «Las cosas pueden volverse confusas». Alejandro asintió. «Entiendo», no respondió ese día. Pero 2 noches después, mientras pasaba por su mesa, Valentina tiró de su delantal. «¿Vendrías a nuestra casa a ayudarme a leer? Quiero ser buena en eso como papá». Sofía dudó. «¿Solo leer?», preguntó. Valentina sonrió. «¿Y galletas? ¿Siempre comemos galletas después?». Así que Sofía dijo sí. La primera vez que entró en su casa, Sofía sintió la diferencia. Era moderna y silenciosa, pero vivida. Dibujos en el refrigerador, libros sobre la mesa, tenis junto hacia las escaleras. Valentina la llevó a la sala, donde se sentaron en el tapete rodeadas de libros de cuentos. Sofía comenzó con fonética y tarjetas, pero Valentina estaba llena de preguntas e historias. Sofía aprendió a seguir su ritmo. Con el tiempo los libros se convirtieron en puentes. Valentina se reía de sus errores y Sofía nunca la corregía con dureza, solo la animaba. A veces, Valentina se recargaba en su hombro a mitad de una frase, feliz solo de estar cerca. Entonces, un día, Sofía lo escuchó. «Sofía, mami, ¿me ayudas con esta palabra?». Sofía parpadeó. «¿Cómo me llamaste?». Valentina levantó la vista perpleja. «Sofía, mami, así te llamas, ¿no?». Sofía sonrió, algo revoloteando en su pecho. No la corrigió. El apodo se repitió una y otra vez, y con cada repetición, el corazón de Sofía se ablandaba.
Una noche, después de una larga sesión, Valentina se acurrucó a su lado en el sofá. «Ojalá mi mami hubiera tenido tu sonrisa», murmuró, ya medio dormida. Sofía se congeló. Nadie le había dicho algo así, ni siquiera su propia madre. Miró el pequeño rostro de Valentina descansando en su regazo y le acarició suavemente el cabello con una mano temblorosa. No dijo nada. Más tarde esa noche, mientras Sofía recogía sus cosas, Alejandro la encontró en la puerta. «Habla de ti todo el tiempo», dijo en voz baja. Sofía bajó la mirada. «Es un encanto. Nunca le pedí a nadie que reemplazara a su madre», dijo Alejandro con voz sincera. «Pero creo que Valentina ha encontrado algo en ti. Algo que yo no he podido darle». Sofía lo miró a los ojos. No había presión allí, solo una verdad silenciosa. «No sé qué es esto», admitió ella, «pero me da miedo a dónde podría llegar». Alejandro asintió lentamente. «A mí también». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue gentil y algo tácito pasó entre ellos. Incierto, pero real. El parque estaba casi vacío esa mañana, sus senderos aún húmedos por la lluvia de la noche anterior. Los árboles se erguían altos y dorados, sus hojas alfombrando el suelo en silenciosas capas de ámbar y óxido. El aire otoñal tenía una frescura que mordisqueaba suavemente las mejillas, pero Valentina insistió en jugar afuera. Sofía se había abrigado con una chamarra gruesa y un gorro de punto, y ahora estaban sentadas una al lado de la otra, en una banca de madera cerca de los juegos. Las piernas de Valentina colgaban, balanceándose mientras observaba hacia una ardilla correr por el césped. Sofía bebía de un vaso de papel con sidra caliente. Valentina sostenía uno más pequeño con ambas manos, con cuidado de no derramarlo. Durante mucho tiempo no dijeron nada. Solo respiraron el aire frío, escucharon el viento. Luego, sin levantar la vista, Valentina habló. «¿Te puedo decir algo?» «Claro que sí», dijo Sofía suavemente. Valentina mantuvo los ojos en los árboles. «A veces sueño con una señora». Sofía inclinó la cabeza. «¿Una señora? Es buena. Nunca habla, pero me abraza muy fuerte. Y huele...» Valentina hizo una pausa, olfateando el aire cerca del abrigo de Sofía. «Como tú. A flores y jabón y cosas calientitas». A Sofía se le cortó la respiración, pero se mantuvo en silencio. «En mi sueño», continuó Valentina, «la señora nunca tiene cara. Siempre está borrosa. Pero sé que es ella y sé que me quiere». Sofía tragó saliva. «Ese es un sueño muy especial». Valentina asintió lentamente. «Solía pensar que solo era un sueño, pero luego te conocí a ti». Sofía giró la cabeza insegura de haber oído bien. Valentina la miró, su voz baja y firme. «Yo recé. Todas las noches pedía que alguien viniera a ser mi mami. Y entonces llegaste a nuestra mesa». No había rastro de duda en su voz, sin vacilación. «Supe que eras tú», dijo Valentina simplemente, «porque me hiciste sentir segura, como en mi sueño». Sofía sintió las palabras asentarse en ella como piedras suaves. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Tenía la garganta apretada, el corazón más fuerte que sus pensamientos. Extendió la mano, apartando un mechón de cabello de la mejilla de Valentina. «Eres una niña muy valiente», susurró. Valentina se apoyó en su costado, descansando la cabeza en el brazo de Sofía. Detrás de ellos, sin ser visto, Alejandro estaba de pie a cierta distancia, cerca del borde del sendero. Sostenía una taza de café, intacta y enfriándose en su mano. Había llegado por casualidad, regresando de una reunión antes de lo esperado. No había planeado seguirlas, pero cuando vio a Sofía y Valentina caminando juntas hacia el parque, algo en él lo había impulsado a seguirlas, en silencio, con cuidado, coqueando aquí. Y ahora,
Escuchando la voz de Valentina llegar suavemente con la brisa, se quedó helado. Supe que eras tú, porque me hiciste sentir segura. Los dedos de Alejandro se apretaron alrededor de la taza, la tapa doblándose ligeramente bajo la presión. Le ardían los ojos por el aire frío, pero no era el viento lo que los enrojecía. Había intentado durante años llenar el vacío que su hija cargaba, intentado ser suficiente para ella en todos los sentidos. Pero los niños no necesitan perfección, necesitan conexión. Y ella la había encontrado. No en la estructura, no en la rutina, no en las redes de seguridad que él había creado, sino en Sofía. No se acercó, no interrumpió. Solo se quedó allí, escuchando la brisa, los pájaros, la pequeña voz de su hija y el silencio de algo que se movía en lo profundo de él. Tate. La carta de aceptación llegó un martes por la mañana, deslizada bajo la puerta del apartamento en un sobre blanco y liso. Sofía la miró durante mucho tiempo antes de abrirla, sus dedos vacilantes, como si temiera que las palabras en su interior movieran el suelo bajo sus pies. Felicidades. Ha sido aceptada con una beca completa en la Facultad de Psicología de la UNAM. Se le cortó la respiración. Había aplicado por un impulso meses atrás, sin esperar nunca una respuesta. Ciertamente no una oferta como esta. Una beca completa. La oportunidad de terminar lo que empezó. Un sueño que había enterrado silenciosamente el día en que su abuela comenzó a olvidar su nombre. Ahora era real y aterrador. Leyó la carta 3 veces antes de doblarla con cuidado y colocarla en la barra de la cocina. Esa noche no le dijo nada a Valentina durante su sesión de lectura. Sonrió, la ayudó con sus tarjetas del alfabeto, incluso se quedó a comer una de las galletas con chispas de chocolate de Alejandro. Pero algo dentro de ella ya se estaba distanciando. A la noche siguiente, se sentó al borde de su cama mirando su maleta. Estaba a medio empacar. Había tomado una decisión. Se iría en silencio, sin despedidas, sin promesas. Valentina no lo entendería, pero Sofía se convenció de que desaparecer sin un adiós sería más amable que ver a una niña llorar y preguntar por qué. No era solo una beca. Era un escape del miedo a desear demasiado. Escribió una nota corta, la dejó en el porche de Alejandro y tomó el primer taxi a la central de autobuses a la mañana siguiente. El andén estaba casi vacío cuando llegó. Un viento agudo le atravesó el abrigo mientras subía al autobús y encontraba un asiento junto a la ventana. Su maleta estaba a sus pies. Sus manos estaban metidas en su regazo, los dedos fríos, inquietos. Faltaban 10 minutos para que el autobús saliera. Miró hacia el andén, observando cómo los copos de llovizna helada se posaban en las bancas vacías. Sentía el pecho apretado, pero se dijo a sí misma que había hecho lo correcto. Tenía que irse antes de pedir algo que no se le permitía desear. Entonces, un destello de movimiento captó su atención. Alejandro estaba parado afuera de la ventana. Parecía tranquilo en la superficie, el saco abotonado, las manos en los bolsillos, pero sus ojos lo delataban. Estaban cansados, rojos, heridos. Se acercó sin decir una palabra, subió al autobús y caminó por el pasillo hasta que estuvo de pie junto a su asiento. Sofía no pudo hablar. Simplemente lo miró, con la boca ligeramente entreabierta, el corazón acelerado. Alejandro metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó algo. Lo sostuvo en la mano por un momento, luego lo colocó suavemente en el asiento junto a ella. Una pequeña bufanda rosa, de Valentina. La tela era suave y gastada, con un pequeño enganchón cerca de un extremo donde los hilos habían comenzado a deshilacharse. Sofía la levantó lentamente, pasando el pulgar por la costura. La llevó a su pecho y la sostuvo allí, el aroma débil pero familiar. Olía a crayones y azúcar y a algo mucho más frágil. A hogar. Alejandro seguía sin decir nada. Le dio una última mirada, algo entre adiós y arrepentimiento, y luego se dio la vuelta y se fue. Sofía lo observó a través de la ventana mientras bajaba del autobús y desaparecía en la llovizna.
su alta figura desvaneciéndose lentamente en una mancha de blanco y gris. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parpadeó rápidamente, negándose a dejarlas caer. Nadie gritó su nombre. Nadie corrió tras ella. Era exactamente como lo había planeado. Y sin embargo, mientras el autobús se alejaba de la terminal, Soecha se sentó sola, con la bufanda de Valentina apretada en sus brazos, el pecho doliéndole con algo demasiado pesado para nombrar. El paquete llegó un tranquilo domingo por la mañana. Sofía lo encontró en la puerta de su casa, envuelto en papel de estraza, la caligrafía en el frente inconfundiblemente infantil, su nombre en crayón morado. Lo llevó adentro con manos temblorosas y se sentó en la pequeña mesa de la cocina donde la luz del sol se filtraba a través de las persianas entreabiertas. Por un momento se quedó mirando, con miedo de tener esperanza, con miedo de sentir. Luego, con cuidado, quitó el papel. Dentro había un cuaderno de espiral. En la portada una calcomanía que decía «Mi familia de ensueño». La primera página mostraba un dibujo a crayón. 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol torcido. Una tenía el pelo castaño y una corbata. La más pequeña llevaba un vestido rosa. La del medio tenía el pelo rubio en un chongo y un corazón en la camisa. Sofía se llevó la mano a la boca. Dentro de la contraportada había una sola hoja de papel de cuaderno doblada 2 veces. La letra aquí era más pulcra, deliberada. Sofía, no ha dejado de preguntar por ti. Todos los días, todas las noches. Dibujó esto la semana pasada y dijo, «Esto es lo que más quiero. Si este sueño también puede ser el tuyo, te esperaré. Alejandro». Sofía se quedó quieta durante mucho tiempo. Sus dedos trazaron las palabras una y otra vez. Leyó la carta. Luego miró el dibujo. Luego la carta de nuevo. El dolor en su pecho regresó. No del tipo que te rompe, sino del que te recuerda que todavía estás viva. Se puso de pie. Alejandro estaba revolviendo una olla cuando escuchó el suave golpe en la puerta. Valentina estaba en la sala tarareando mientras vestía a sus muñecas para una cena imaginaria. Se secó las manos en una toalla y abrió la puerta. Allí estaba ella. Sofía, de pie en el porche, el viento cepillando mechones de cabello rubio sobre su rostro. Su abrigo estaba abotonado, sus mejillas rosadas por el frío. Pero sus ojos, esos cálidos ojos color ámbar, sostenían la misma pregunta tácita que su carta había ofrecido. Alejandro no habló de inmediato. Simplemente dio un paso atrás, manteniendo la puerta abierta. Ella dudó. Luego entró. La casa olía a verduras asadas y ajo. Olía a hogar. Alejandro caminó hacia la cocina. Colgado de un gancho había un delantal gastado con un sol pintado con los dedos y el nombre de Valentina garabateado en la esquina. Se lo puso y buscó en un cajón. Cuando se dio la vuelta, sostenía un par de pequeños guantes de cocina florales. Se los ofreció, su voz tranquila pero firme. La cena sabe mejor cuando alguien le pone amor. Sofía no pudo hablar al principio. Tomó los guantes lentamente, sus dedos rozando los de él. Se detuvieron justo lo suficiente para decir todo lo que las palabras no podían. Un sonido rompió el silencio. Pasos diminutos corrieron por el suelo. Valentina dobló la esquina. En el momento en que vio a Sofía se congeló y luego se derrumbó. «Regresaste», susurró, y luego más fuerte, ya llorando. «¡Mami!». Corrió hacia adelante y late. Se abrazando, plantes piernas atrás de Chesov. Sofía se arrodilló, abrazándola con fuerza. Una mano en los rizos de Valentina, la otra temblando. «Te extrañé tanto», susurró. «Tanto». Al otro lado de la calle, una pareja de ancianos observaba desde su ventana. La mujer le dio un codazo a su esposo y sonrió. «Regresó a casa», dijo. Él asintió. El amor siempre encuentra el camino. Adentro, Alejandro volvió a la estufa. Sofía se puso de pie, todavía sosteniendo la mano de Valentina. «¿Quieres ayudarme a poner la mesa?».
preguntó él. Sofía sonrió, una sonrisa real, plena y por primera vez en años, sin miedo. Sí, dijo, me encantaría. ¡Ya! La librería estaba llena de suaves murmullos y el aroma de las páginas nuevas. Una pancarta colorida colgaba sobre el pequeño escenario que decía: presentación del libro. La niña que encontró a su mamá en la sonrisa de alguien más, de Sofía Benítez. Se habían dispuesto filas de sillas plegables frente al podio, casi todas ocupadas. Padres, niños, maestros, vecinos. Algunos vinieron por curiosidad, otros porque habían visto a Sofía crecer, caer y levantarse de nuevo. Sofía estaba justo detrás de la cortina, agarrando los bordes de sus tarjetas, aunque las había leído 100 veces. Su cabello ahora estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Una delgada cadena de oro con un pequeño dije en forma de corazón descansaba en su clavícula, el regalo de Valentina en su primer día de las madres. Los últimos 2 años lo habían cambiado todo. No instantáneamente, no perfectamente, pero por completo. Su libro había nacido de la pregunta de una niña. Su sanación había comenzado con esa misma pregunta. Y ahora, esta historia, la historia de Valentina, estaría en los estantes de las bibliotecas y en las mesitas de noche, esperando a alguien más que la necesitara. Se asomó por la cortina y vio a Valentina en la primera fila, balanceando las piernas con los ojos brillantes. Alejandro estaba sentado a su lado, con la mano en su espalda mientras le susurraba algo que la hizo reír. Se veía más tranquilo ahora, más suave, como un hombre que había hecho las paces con su pasado. Pensó en la fundación que había lanzado ese año para niños que habían perdido a sus padres, nombrada en honor a su difunta esposa. No se trataba de olvidar. Se trataba de recordar con amor y avanzar con propósito. Sofía había estado a su lado en el corte del listón, sosteniendo la mano de Valentina. ¿Estás lista, mami?, susurró Valentina ahora, asomándose detrás de la cortina. Sofía se agachó y le besó la frente. «Solo si tú lo estás». Cuando Sofía subió al escenario, un cálido aplauso llenó la sala. Se detuvo en el podio, parpadeando contra las luces, luego encontró a Alejandro y Valentina entre la multitud. Los nervios se derritieron. Habló no desde las tarjetas, sino desde su corazón, sobre las historias, sobre cómo nos ayudan a sentir lo que aún no entendemos, sobre cómo los niños a menudo nos enseñan lo que realmente significa el amor, mucho antes de que creamos estar listos para recibirlo. Al final, mientras los aplausos volvían a subir, Valentina se acercó al escenario. La multitud sonrió, esperando una foto. En cambio, se inclinó y susurró: «Yo recé por ti, y seguro que Diosito también escuchó a mi papi». A Sofía se le cortó la respiración. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas vinieran, no de dolor, sino de algo más profundo, una plenitud, un saber. Abrazó a Valentina con fuerza, su voz demasiado llena para responder. La sala quedó en silencio, una quietud como una respiración compartida. Todos podían sentirlo. Esto no era solo la presentación de un libro. Era algo sagrado. Esa noche, caminaron por el parque del vecindario en flor. El aire olía a primavera y a promesa. Sofía empujaba una carriola en la que un bebé dormía bajo una cobija tejida. Valentina caminaba a su lado, sosteniendo su mano. Alejandro los seguía un paso atrás, observándolos a ambos con un asombro silencioso. Pasaron junto a una banca donde una anciana estaba sentada viendo el atardecer. Los miró, a la carriola, la forma en que los dedos de Valentina se curvaban alrededor de los de Sofía, la forma en que la mirada de Alejandro permanecía cerca, y sonrió. «¿Son una familia?», preguntó amablemente. Alejandro hizo una pausa. Sonrió, pero no respondió. Valentina se giró, con los rizos rebotando. Miró a la mujer y dijo sin dudarlo: «Sí, lo somos. Somos lo que significa la familia». Mientras seguían caminando, Sofía miró a Alejandro, con los ojos cálidos. Él buscó su mano, y ella dejó que sus dedos se entrelazaran.
Se inclinó y susurró. No solo regresaste por ella, nos completaste. Sofía sonrió, con los ojos empañados. Miró hacia adelante, al camino abierto, iluminado por el sol, sinuoso, pero ya no solitario. Esa noche, en el suave resplandor del cuarto del bebé, con Valentina dormida en la habitación de al lado y su hijo respirando tranquilamente entre ellos, Alejandro la abrazó. «Te amo», susurró. «Lo sé», dijo ella, apoyando la cabeza en su pecho. «Yo también te amo». Y en ese momento tranquilo y ordinario, lleno de calidez y aire con aroma a lavanda, supieron que es todo. Eso te vi pusquituat, todo. Reltaiki, satapaka satiesta data, así es que se te se lefkitia. El satias casa se okar kikeskiri kiketi kikikati kavianan kikis peserille.